Muy buenas tardes, amigos, familia. Encantado de saludaros de nuevo a todos por seguirnos aquí cada entrevista que hacemos aquí en el canal de Nueva Manera TV. Y hoy tenemos el honor, el placer de contar con una gran profesional que lleva un gran largo recorrido en su historia profesional y personal. Me estoy refiriendo a Mariana Del Hoyo. Ella es terapeuta, investigadora, dedicada actualmente a la práctica, investigación y difusión de terapias basadas en el biomagnetismo par biomagnético y el método PUMS, que es una marca registrada suya, y la medicina astral. Además, imparte conferencias enfocadas en el desarrollo de la conciencia y la espiritualidad. Es todo un gran referente a nivel mundial y hoy aquí la tenemos en nuestro canal para disfrutarla y hablar con ella un ratito con ella. Mariana, bienvenida a Nueva Manera Televisión. Gracias, Francisco. Una vez más acá contigo. Me encanta compartir, me encanta cómo fluye la entrega cuando estamos juntos. Es bien bonito y gracias a la gente que nos está acompañando, ¿sí? Nos siguen muchas personas y a ti también te siguen porque ya has salido como en 3 ocasiones o 4 en el canal, Mariana, y ya te tienen conocida. ¿Eh? Tú empezaste de muy jovencita. Si quieres hacer una pequeña pincelada, Mariana, para la gente que no te conozca, porque se van sumando nuevos amigos al canal. Tuviste una historia con tu abuelo, ¿no? Que ya era sanador, Sí, creo. Y tú ahí empezaste sí. ya a notar las energías. ¿Puedes ser breve y explicarnos un Sí, poquito tu comienzo? justamente voy a ser bien concreta, porque los que quieran conocer más, esto lo hemos contado en la entrevista que estuve en el Plató el año pasado ahí, y está en Ujú. el archivo del canal. Sí. Sí, justamente, y por el tema que vamos a tratar hoy, que es canalización y conexión de mundos, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, mi abuelo era espiritualista, curaba con el agua también, pero lo que él se enfocaba era en algo que se llamaba limpieza psíquica, era trabajar liberando, vamos a decir, los campos densos de la tierra de energías, haciéndolas trascender. Entonces, bueno, con él aprendí todo lo que tiene que ver con el manejo espiritual, ¿sí? De el aspecto de la salud del ser humano, que a veces se descuida, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí vamos a hablar hoy. Mi mamá era medium, mi abuela también. eh, yo sé que cuando doy clases, cuando doy charlas, sí canalizo, pero no digo que estoy canalizando porque, bueno, a veces es como un ping-pong, que viene la intuición y yo la traduzco y es un trabajo en equipo, sí, con los días que me acompañan. Y bueno, así que bueno, vamos a conversar sobre este tema de la canalización que está tan de moda ahora, Está ¿no? tan de moda y le podemos explicar a nuestros amigos cómo percibes tú qué es para ti la canalización desde un punto riguroso. Sí, mira, el tema es que la palabra canalización se ha puesto de moda en este tiempo. Es lo mismo, hay gente que dice que no es lo mismo, pero en definitiva es lo mismo que la mediumnidad. La palabra medium es una palabra que ha sido muy estigmatizada, pero si nos vamos, la humanidad siempre tiene ciclos, ¿no? Que tienen que ver con las creencias del momento, con la religión, con la cultura y la sociedad. Pero en los años 1880, 1850, 1900, 1910, en ese periodo hubo un auge del el contacto, de la conexión con los otros mundos a raíz de lo que fue el surgimiento del espiritismo moderno, ¿sí? Ujú. Pero bueno, si nos vamos a lo que es la historia de la humanidad, desde la época de los griegos, de los egipcios, los griegos tenían las pitonisas ahí en la montaña, que iban a hacer oráculos, y lugares de oráculo tenían todas las culturas antiguas, ¿sí? Gente que era el conector de mundos, que estaba traduciendo una información desde los planos, vamos a decirle etéricos, ¿sí? Son diferentes planos de la conciencia. Y bueno, esto siempre había videntes al lado de los reyes, ¿no? Los que Sí, daban el sí. oráculo, a ver si la batalla salía, si no. Entonces, es un mundo muy interesante, complejo, del cual hay que tener conocimiento para entrar en ese lugar. Y justamente hoy en día, Francisco, yo quería hablar porque como se ha puesto tan de moda en este tiempo el canalizarse, que canalizo y abro los registros, entrar en esa conexión con los mundos, que a veces las personas no toman los recaudos necesarios y bueno, al final termina siendo contraproducente. Entonces, tiene que haber sí una disciplina, una impecabilidad, ciertas cosas cuando uno va a entrar en contacto con estas realidades y a traducir especialmente esos mensajes que llegan
desde los otros planos. Porque, por supuesto, Mariana, me imagino que esto no funciona 24 horas al día, esto de la canalización, son flashes, son momentos, como tú has dicho, ¿no? Que te vienen, tú lo das esos mensajes, pero esto no funciona cuando tú quieres una canalización ahora mismo contigo y tú te vas a poner a canalizar y a decirme cosas. Esto así no funciona, ¿es que no? No, yo no lo quise desarrollar así, yo eso sé cómo es. Cuando empecé con las terapias, a hacer el método este de medicina astral, que es el método que desarrollé donde trabajamos también con estas energías, muchas veces venían los pacientes con una energía dosada, ya sea un alma errante o un familiar fallecido. Yo a las almas errantes jamás les hablo, no quiero ni saber, ¿no? Yo simplemente, si se aproximan y quieren asistencia, eso sí, ayudo a elevar, pero a veces me empezó a pasar al inicio que venía un familiar fallecido y quería transmitir. Lo hice por un corto tiempo y decidí esa parte no abrirla, no abrir esa conexión desde ese lugar, ¿no? Entonces, sí, abrí la conexión cuando atiendo que vengan mis guías y me den intuiciones específicamente para ese consultante, ¿sí? Ujú. Entonces, no es algo que yo lo abro y lo cierro cuando quiero, me siento y digo, bueno, voy a canalizar. Hay un espacio energético que tiene que abrirse, ya sea en un contexto terapéutico o, por ejemplo, cuando doy una conferencia o en este momento cuando estoy charlando, viene y sí, yo siempre me encomiendo de que de mi boca salgan las palabras que las personas necesitan oír para expandir su conciencia. Eso sí es el propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas que están canalizando y no están anclando bien, no están, no están siendo un buen traductor. Entonces, se filtra siempre los aspectos del ego del propio medium, ¿sí? O del propio canalizador. Y esa es la mayor trampa que tienen las personas que están en este momento siendo comunicadores desde ese lugar. Porque del otro lado hay una fauna interesante, hay, fauna es gracioso decirlo, ¿no? Pero sí, hay diferentes planos vibratorios con diferentes conciencias y a veces si el medium o el canalizador no tiene ciertos aspectos de su propósito humano manejados, puede abrir fisuras a que se cuelen energías que al final terminan siendo contraproducentes para sí mismo y para la gente que va a escuchar sus canalizaciones. Es decir, que hay que tener en consideración estos riesgos que comentas, Mariana, cada vez que una persona quiere canalizar. Fíjate, mira, de la escuela espírita que era mi abuelo, para que una persona desempeñe como canalizador o medium, necesitaba ciertas salvaguardas energéticas, ¿sí? Ujú, Cierto, sí, que te estoy hablando de cosas que pasaban hace 100 años. Ahora la energía del planeta es otra y hay otras formas más fáciles de conectar con los otros espacios porque la gente está desarrollando cada vez más sus dones, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esto, se pedía que el medium tenga una impecabilidad en cuanto a su vida y su relacionamiento, ¿sí? Una persona, vamos a decir que sea intachable, entre comillas. Bueno, errores los tenemos todos, pero que sea una persona que esté en proceso de trabajo interno, expandir la conciencia, ¿no? ujú, Primero la impecabilidad en todos sus actos, ¿sí? Después, el medium, cuando se abría el espacio energético, por ejemplo, para que una energía de planos astrales superiores, como le decían ellos, o mundos de luz, pueda venir a esta tierra a entregar, se necesitaba lo que se llamaba una corriente energética, que eran personas que sostenían la energía para que esas, esas conciencias muy diáfanas, muy elevadas, puedan transmitir a través del medium. Y fíjate que cuanto más elevado es el espíritu, el alma, el maestro ascendido, lo que quiera canalizar, cuanto más elevado en conciencia, en amor, más sutil es el medium, es como una telepatía que te llega, no hay una incorporación del espíritu. ujú. Entonces sí sabemos que hay escuelas antiguas y escuelas actuales que trabajan con otro ancho de banda, vamos a decirle así, ancho de banda como las radios FM, AM. Entonces, en ese ancho de banda, los entes, los seres que están en ese plano, se incorporan en el medium. Entonces, al medium le cambia la voz, o sea, es como si fuera que tomara posesión realmente de todo, del cuerpo y del canal. Entonces, tiene que haber, sí, como te digo, una higiene energética importante para hacer esta actividad. Y bueno, si la persona que está haciendo de canalizador tiene su vida
hasta las patas, vamos a decir, se pelea con la familia, se pelea con los compañeros de trabajo, no lo quieren, hablan, o sea, si está generándose conflictos que no está realmente yendo por buen camino, porque se Sí, te supone que entiendo. tiene que haber un camino paralelo entre el aspecto humano y el aspecto del el contrato del alma del que es canal. Ujú. Si quieres podemos hablar un poquito de eso, que es Sí, ¿por qué interesante, no? Es muy ¿sí? interesante. Porque justamente esa es la mayor trampa que tienen mucha gente que se está dedicando no solo a la canalización, sino al, al de entregar llaves, digo yo, para que la gente abra la conciencia, ¿no? Hoy en día le dicen guiar grupos. Ujú. Bueno, Guías personas espirituales, que estamos mediums. trabajando en esto, ¿sí? Desde un lugar de que otra gente nos ve como un ejemplo a seguir. O sea, ahí empiezan todos los espejismos de la nueva era, ¿no? El tema del ego, de creernos que somos los elegidos. O sea, hay un montón de cosas que ahí uno como canal tiene que lidiar con su mundo humano, ¿sí? Sí, Porque el sí, medium o el canalizador tiene un trabajo personal que hacer y muchas veces se piensa que los guías que canalizamos van a hacer ese trabajo por nosotros y no es así. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo personal y no vibramos bonito y no estamos trabajando desde ese lugar, puede pasar que haya empezar a haber unos velos que se vienen, envolturas, energías que empiezan el medio en su afán de protagonismo, a veces empiezan a retirar los guías más de elevados en conciencia y sí, entran a tallar otros. Y bueno, y ahí se arma un desmadre, porque eso termina en un barranca abajo para la persona que está entregando un mensaje. Y esto es muy delicado, porque fíjate que quien entrega un mensaje a otras personas está de una manera influenciando en su conciencia y en su camino. así Entonces, es. es de una gran, por eso yo decía que de mi boca salgan las palabras que necesitan oír para expandir su conciencia, ¿sí? En el sentido de que, bueno, que sea ley y gracia divina. Yo no quiero cambiar el destino de nadie. Es una responsabilidad muy grande estar parado delante de un montón de gente que te sigue y a la vez hacer un trabajo humano y a la vez respetar tus acuerdos de alma con los guías que te van a dar, ¿no? O sea, yo tengo claro que desde el lugar que estoy hay un trabajo en equipo, en horizontal, que es con la gente que me apoya, y en vertical con los guías que me asisten. Y eso es un trabajo que ha sido pautado de antes de encarnar en esta tierra. Entonces se elige la familia con la que voy a encarnar, las condiciones para que uno tenga esta capacidad de ser de conector de mundos. Todo esto está muy orquestado. Pero esta orquesta depende mucho de las decisiones que tomemos desde el plano humano también. Claro, Y a veces el canal dice, no, yo quiero ir por acá, y todas las señales te dicen, no, no vayas por ahí. Pero de última, nuestros guías no se meten en nuestro libre albedrío. Entonces después no hay que decir, no, no me advirtieron, ¿por qué? No, tú tomaste la decisión de ir por tal o cual camino. Entonces, el tema es de que tiene que haber un trabajo espiritual importante en este ámbito de conexión de mundos, porque si nosotros no estamos haciendo bien el trabajo, puede pasar que empecemos a mistificar, que el medium empiece a mistificar, y eso después le trae enfermedades físicas, mentales y todo esto. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, Francisco. Yo soy en este sentido muy responsable y ética con esto, porque hoy en día hay mucha gente que no se trabaja a sí mismo y espera estar entregando mensajes y todo, y al final terminan muy perdidos en un laberinto claro, entre ellos y porque también puede ocurrir, ¿no, Mariana? Que estos otros mundos que tú hablas, que tú has tenido conexiones con ellos, ¿no? Puede haber también ciertos seres, ¿no? Que te manipulen la información ciertos, hay también. muchos. Te voy a Vale. decir que hay muchos que se presentan como maestros, que incluso hay gente que tiene mediumnidad, yo le digo en el espiritismo antiguo se decía así, mediumnidad vidente, auditiva, olfativa, Sí, son diferentes dones, ¿no? Hay gente que tú puedes ver a la Virgen que se te aparece y te dice cosas que hagas, que al sí. final terminan destruyendo tu vida y la vida de los otros. Entonces, Ujú. son entes que empiezan a jugar con nosotros y a desviarnos. Y los que estamos en este proceso de entregar y que hay mucha gente que nos acompaña, somos, o sea, un blanco perfecto para estas energías, para desviarnos del plan que tenemos. Nosotros tenemos un plan, no sé,
un acuerdo de almas con el clan espiritual que ha decidido ponernos acá, vamos a decir así, Ujú, ¿no? Con el clan que sea, hay un propósito, pero a veces ese propósito se desvía justamente porque hay fuerzas que no les interesa que la conciencia se expanda, hay correcto, fuerzas que les interesa que haya miedo, porque se correcto. alimentan de nuestro miedo, entonces empiezan a tallar de a poquito con disfraces, ¿no? Y detrás hay cosas oscuras, entonces siempre hay conciencia constante, ¿no? En realidad esto de la conciencia constante es algo que lo deberíamos aplicar todos los seres humanos, pero más los que estamos adelante de una metodología, de un grupo, de gente que necesita que les entreguemos ciertas herramientas para ellos hacer su camino propio. ¿Tá? Ujú. La otra faceta es esto, el sectarismo, y cómo la gente necesita que haya un iluminado, ¿sí? Un elegido, un Un contactado, un gurú. alguien gurú, ¿sí? Un gurú, entonces esos gurús a veces no pueden lidiar con su propia historia humana y están dando consejos y al final se termina desvirtuando el propósito que realmente deberíamos tener quienes estamos haciendo este trabajo, que es liberar a las personas de todos los dogmas, preconceptos para que florezca en su interior esa la llama interna y hagan su propio camino y honren su propio camino y desarrollen sus propios dones y hagan sus propias entregas. Es como cuando un hijo crece, ¿no? Y llega a la adolescencia y es el que uno tiene que empujarlo del nido para que vuele, ¿no? Justamente a veces pasa, incluso en el ámbito terapéutico, que viene un paciente y siempre quiere que tú lo cures y al final tiene un vínculo de codependencia. Entonces, el verdadero, eh, vamos a decir, entre comillas, maestro, guía, gurú, consciente, es un liberador, es uno que viene a romper las cadenas para que los otros vuelen y hagan sus propios caminos. Y les Liberación. damos herramientas para eso, Sí, sí. sí. Y hay ciertos detalles, Mariana, o síntomas que se pueden detectar cuando no son guías buenos, llamémoslo así, guías buenos que te van a dar un mensaje fiable y Sí, necesario para tu vida. ¿Se sabe esto? sí, ay, sí. Ay, mira, eh, a ver, depende del rango de cómo sea la mediunidad o el don de canalización que tenga la persona, ¿sí? Ujú, Fíjate, algo muy común que pasa cuando uno entra a un lugar donde hay estos entes que se llama bajo astral, ¿no? Que son sí, del plano astral más denso. Cuando uno tiene cierta mediunidad, a veces hay como un mareo. Entras en un sí. espacio que es pesado, ¿sí? Un mareo, se te tapa mal el oído, sensaciones, ¿no? Eso es a simple vista. Bueno, se nos cortó la señal. Ha pasado, siempre que hablamos de estos temas, hay como unas contraposiciones energéticas, pero siempre sorteamos, siempre, siempre. Así que ese es el buen mensaje, ¿no? De que la asistencia está y que siempre salimos adelante. Estábamos hablando de los síntomas, ¿no? Yo estaba hablando de lo de cuando a veces nos ponen una zanahoria, ¿no? Como un espejismo Sí, que uno corre tras correcto. de eso. Ujú, Bueno, hay que tener la conciencia constante, ¿no? De revisarse y ver cómo estamos con nosotros mismos, si estamos en paz o no, si el mensaje que nos dan es un mensaje que nos trae tranquilidad, que nos trae abundancia, ¿no? No solamente cuando decimos abundancia la gente piensa en dinero y todo esto, ¿no? Pero no, vamos a hablar de abundancia, ese esclarecimiento, ¿no? Es que se hace esa luz, ese entendimiento viene a nosotros. Bueno, es importante también tener un buen relacionamiento con, yo digo, aliados o amigos que están en este mundo, que a veces pueden darnos una asistencia o tirarnos una cuerda cuando nos, ¿no? Y también saber escuchar, ¿no? Saber entender que hay veces que necesitamos un poquito ese rescate. ujú. Así es, Mariana. Yo lo que desde aquí, desde Nueva Manera, aconsejamos que si personas quieren aprender la canalización, mediunidad y demás, que vayan a escuelas ya muy profesionales, personas muy cualificadas, que lleven un largo recorrido, tantos años como sea posible, esa persona ejerciendo esta profesión, porque hay que dignificarla y lo que queremos para la humanidad es el bien común para todo y ayudarnos entre unos Sí, a otros. Por lo tanto, eso es importante, acudir a ciertos profesionales con un largo recorrido en su trayectoria personal y profesional. Mariana. sí, mira, largo recorrido y aparte de largo recorrido, que sea una buena persona evidente, ¿no? Ujú, Porque, mira, hay mucha gente.
que confunde los dones de canalización o estos dones extrasensoriales que se tienen, ¿no? Como de mover objetos, como si eso fuera un iluminado, ¿no? Ujú, No cierto. es así. Esos son que se dominan, sí, porque nosotros estamos en contacto con el campo, ¿no? El ser humano es multidimensional y hay personas que vienen con más sentidos que con otros. Y hay personas que vienen con pruebas. Hay gente, mira, Francisco, yo te digo que de lo que conozco de este mundo que le llaman holístico, de la gente que está en el camino espiritual, yo a veces bromeando digo, bueno, los peores lobos estamos acá, ¿sí? Porque es un punto, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que mira, hay otra frase que dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Hay gente que de repente piensa que está haciendo bien y se está metiendo bioenergéticamente y está haciendo una forma de magia. Entonces, cuando hablamos de la palabra magia, ¿sí? Claro que sí, nosotros podemos hacer magia, co-crear, ¿no? Yo pues siempre digo, el dinero es una abundancia, es una energía que está, que uno la puede plasmar acá, o sea, sí es magia, pero cuando ya nos metemos con la bioenergética del otro, por más que sea con buena intención, estamos alterando el destino del otro y se linda o se colinda con una magia oscura, ¿sí? Porque Ujú. estamos interfiriendo con el destino de otro. Entonces, el ego de los que estamos acá en el mundo holístico es importante porque es como que, a ver, es muy bonito, ¿no? El dulce, ¿no? Decir, bueno, estoy delante de la gente, transmite un mensaje y la gente viene y te trae regalos y te habla bonito, pero Dios mío, ¿no? Este, tiene ¿Y que qué ser es como eso? esos son los espejitos, ¿sí? Y en otras vidas, yo te digo, yo en esta vida conscientemente no le he hecho daño a nadie, ¿sí? Pero sé que tal vez en otras vidas, en mi proceso del despertar espiritual, como mucha gente, al entrar en contacto con estas fuerzas, creemos que podemos dominar asuntos y muchos hemos entrado en actos de magia, en actos de querer hacer nuestra voluntad, como sea, ¿no? Y bueno, la voluntad del Padre, la voluntad del universo y el plan que tenemos en esta vida para eh, el esclarecimiento, la evolución, el retorno, como quien dice, a la casa del Padre, ¿no? Esta experimentación que somos del Gran Espíritu, tiene un propósito. Y a veces tropezamos de nuevo con la misma piedra vida tras La vida. vida. Y ahora en este momento que estamos, la humanidad, estamos siendo examinados, estamos en un bucle de tiempo donde nos estamos juntando muchos amiguitos de otras vidas Qué bonito para eso, ver ¿eh? si Qué bonito eso, tomamos, Mariana. sí, algunos amiguitos que hacían fechorías en otras vidas. No, cosas buenas y a veces que hemos metido la pata y hemos hecho un plan para este momento, para esta entrega, y a veces nuevamente viene la zanahoria y el ego y todo lo que tiene que ver con el aspecto humano, y ese aspecto humano nos lleva a entramparnos. Y realmente ahora es importante que si estamos en este camino y somos conscientes de que hemos cometido errores en esta o en otras generaciones del tiempo, de una vez le demos la vuelta, o sea, que lo hagamos bien. Es una nueva oportunidad para hacerlo bien. Busquemos siempre, Mariana, lo trascendental, lo Ujú. sagrado, las cosas bien hechas, desde el amor, desde el corazón. Es decir, ahora toca mucho la vía del corazón, ser muy humildes con nosotros mismos y al mismo tiempo muy responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Nos toca Sí. este tipo de lección, pienso yo desde mi punto de vista, ¿eh, Mariana? Así Sí. que, Mariana, me gustaría decirle aquí a todas nuestras personas, nuestra comunidad que nos están viendo ahora, que vas a visitar Barcelona Ujú. próximamente. Estás en Voy Perú a estar por... actualmente, pero vas a Sí, ir a Barcelona el día 10, 11 y 12 a impartir esos conocimientos sagrados y ancestrales que has ido adquiriendo de linajes, más los que traías tú, por supuesto, y los vas a impartir aquí en Barcelona en 3 días. No puede ser en un día, por eso haces 3 días, porque no podrías dar tanto material, tanto contenido en un solo día. Por lo tanto, es has decidido demasiado. hacerlo No, 3 días. no es demasiado, es mucho, es mucho. Y lo Medicina que pasa astral, que que nos también, vas a explicar también lo que es la medicina astral, bioenergética y despeje de interferencias espirituales que se están dando en espirituales, este sí. camino. Sí, es un método, medicina astral, a veces la gente no entiende, la gente lo confunde con la cirugía astral, no es Sí. lo mismo. Yo no Ujú, estudié cirugía astral, yo fui desarrollando este método de acuerdo a todas las experiencias de lo que aprendí de mi abuelo y lo que aprendí en el ámbito terapéutico trabajando con el biomagnetismo y la bioenergética médica, ¿sí? ujú. Entonces,
Ahí me fueron entregando, es verdad, sí, hay mucho de lo que estoy dando que es producto de lo que voy recibiendo con mis propios pacientes, que son mis maestros muchas veces, ¿no? O Ujú. mis alumnos, ¿no? Sí. Mira, es concreto, la medicina astral utilizamos la kinesiología, que es una respuesta muscular inteligente del cuerpo, y ahí yo lo que traté es de simplificar un protocolo donde sacando todo lo que son ritualismos y cosas, que hay cada uno que haga el ritual que quiera, ¿no? Que yo respeto esa parte, pero sí preguntar claramente si el campo áurico tiene fugas, si hay energías parásitas, si hay alguna... Bueno, tiene un rango que va hasta las creencias, los asientos emocionales, pero en el propio devenir del taller, del curso que voy a dar, vamos a ir trabajando en nosotros. O sea, yo Ujú. tengo ahí una camilla cada 3 participantes y es de trabajo interno. Vamos a meditar, vamos a limpiarnos nosotros, vamos a realinearnos, vamos a entrar en espacios terapéuticos nosotros mismos y de aprendizaje. ¿Sí? Y esto lo vas a ofrecer el día 10, 11 y 12 aquí en Barcelona. Y vas a tratar curso de medicina astral, bioenergética y interferencias espirituales. Estas interferencias, me Sí. imagino, esas interferencias, Mariana, se dan debido a nuestra vibración, como estamos vibrando actualmente. Y de ahí a que Claro, nuestro sí. campo Lo, energético lo se que, debilita y entran esas interferencias. Lo que pasa es que todo está conectado. Cada vez sabemos más que desde el campo cuántico todo está conectado, ¿sí? Y Sí. que somos, como dicen, hay un meme por ahí que es como el gran espíritu, Dios, universo, que somos como la punta del dedito, ¿no? Y él está mirando y jugando, ¿no? Somos eso. Y estamos inmersos en a ver, uno de mis guías me decía, somos mundos dentro de mundos, ¿sí? Como esas Ujú. muñequitas que encajan. Sí. Y bueno, no solamente nosotros en nuestra anatomía o arquitectura energética somos un mundo dentro del mundo, porque tenemos un cuerpo físico, un etérico, un emocional, astral, bueno, son capas de Sí. diferentes vibraciones, sino que el universo, ¿no? Es como un fractal, el universo está así, mundos dentro del mundo, y tiene que haber un equilibrio. Entonces, el ser humano es multidimensional, sí, estamos en conexión, la conciencia está conectada con el campo donde habitan muchos seres de diferentes estados vibracionales y vamos a conectar de acuerdo a cómo nuestro corazoncito esté vibrando. Ujú. Entonces, sí, nos ensuciamos. Hay gente que está más sucia, entre comillas, que otros, ¿sí? Sí. Y lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista del biomagnetismo. Nosotros trabajamos a nivel del cuerpo físico con los imanes, regulando pH, y bueno, tiene que ver con la parte física. Pero cuando vemos que gente que viene muy complicada, de repente tiene una fuga en el campo áurico en un lugar donde hay una tumoración. Sí. Entonces, la energía, la parte bioenergética, esos hilos que tenemos, que es como una rejilla, está como atorado, como cuando una cañería se atora. No hay una buena comunicación eléctrica entre las células, ¿sí? Eso viene desde el campo energético. Entonces, se hace la fuga, y cuando hay la fuga y estamos vibrando bajo, hay energías parásitas, ¿sí? Que están en el otro plano, que a veces empiezan ahí como con un sorbetito a drenarnos la energía vital y bueno, eso es lo más sencillo que puede pasar. Después, si desde el campo del pensamiento estamos anclando tristeza, odio, resentimiento, vamos a atraer energías similares. Entonces, es importantísimo, si vamos a abordar la salud física, abordar la salud bioenergética. Entonces Ujú. tenemos que tener un equilibrio en esto, ¿no? Yo siempre digo, a los médicos les falta conocer los mecanismos del alma, ¿no? Del ser humano. Y también a muchos terapeutas les falta, no conocen los mecanismos del cuerpo, Ujú. ¿sí? Entonces, dentro de la propuesta mía, que es esta medicina astral que vamos a dar, vemos todos los mecanismos del alma, desde la parte psicoespiritual, emocional, y bueno, y después vamos a dar la especialización para biomagnetistas, donde vamos a ver los mecanismos del cuerpo. Entonces ahí Luego, tenemos un abordaje holístico, ¿no? luego tienes otro taller, curso, Mariana, el 17, Ese. 18 y 19 de octubre, que va sobre biomagnetismo profundo más rastreo absoluto de la columna vertebral. Súper interesante este también, ¿eh? ¿Hay que hacer el primero para hacer el segundo o son independientes, No, Mariana? son independientes. El de medicina astral y bioenergética es para todo público, para los Ujú. que se quieran iniciar
y para los que ya son terapeutas, ¿sí? Ujú, Y el de biomagnetismo profundo más la columna, ese sí, es para gente que tenga un curso básico de par biomagnético. Es una especialización para biomagnetistas. ¿Tá? Y eso es un método también que lo he desarrollado, donde vemos todos los factores etiológicos de las enfermedades, desde lo patogénico, energético, transgeneracional, o sea, también vemos la parte psicoespiritual. Y bueno, ahí vamos a ver las ecuaciones de patógenos que tienen que ver con determinados síntomas, y vamos a ver si dentro de esa ecuación hay un factor emocional, vemos qué emociones lo sostienen, si es espiritual, de dónde viene, si es kármico. Bueno, entonces por eso se llama biomagnetismo profundo, profundo. es especialización porque trasciende lo clásico, ¿sí? Ujú. Y La aquí, columna vertebral, también no, vamos a claro, ver ahí, imagínate decodificar la la columna información que vertebral. hay, la información que hay en cada vértebra, Mariana, es increíble. Si las Sí, conocemos, lo que nos dice cada vértebra de nuestro cuerpo. fíjate que la columna es lo que sostiene, ¿sí? El cuerpo, ¿no? La columna vertebral no solamente son articulaciones, ¿sí? Que No. nos permiten movilidad, sino que por dentro de la columna tenemos la médula, que es parte del sistema nervioso central. ¿Ah? Y desde la columna, por unos agujeritos que se llaman forámenes, salen inervaciones que tienen que ver con todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? Bueno, el sistema nervioso inerva desde la columna. También tenemos otras inervaciones como los nervios craneales, el nervio vago, los nervios faciales, que es parte de los craneales. Pero lo que es la columna vertebral tiene mucho que ver también con la emocionalidad y cómo nos expresamos ante la vida. Ante Entonces, la vida. tú de repente puedes ver personas que están con esta postura y ya toman un vicio y ya ¿no? Y están encerrados, no expresan, o mismo desde el campo energético, por ejemplo, bloqueos a nivel del chakra número 2 que tiene que ver con la energía sexual y la expresión, pueden terminar ocasionando dolores a nivel lumbar. Ujú. ¿Sí? Entonces hay una justaposición entre el factor físico y el factor emocional espiritual. Por la columna también hay un flujo de energía importante. Sí, muchos le hablan del Kundalini y todo esto, pero sí, son flujos de energía. Entonces, cuando trabajamos viendo el factor de, por ejemplo, a veces hay hernias de disco, que es una inflamación producida por bichos, por patógenos. Entonces, con el biomagnetismo profundo, ahí vemos qué patógenos son, cómo poner los imanes, qué emoción sostuvo eso para que se aloje ahí, porque la emoción baja la vibración y ahí se meten los bichos. Entonces, vemos el programa biológico, cómo se desarrolla. Entonces, sí, esto es biomagnetismo profundo, es un método que trasciende el par biomagnético clásico, pero sí respeta las bases del par biomagnético y las trasciende en un aporte que es increíble. Realmente vale la pena que lo experimenten. Es decir, que cualquier terapeuta que sea terapeuta actualmente, Mariana, de cualquier disciplina, de cualquier área, puede inscribirse a este curso. No, no, para biomagnetismo profundo tiene que ser haber hecho par biomagnético, no importa el nivel que haya Vale. hecho. Aunque sea un nivel uno de par biomagnético en cualquier escuela, tienen que Tiene entender el que. mecanismo Vale. de eso. Ujú. Ya para cursos de par biomagnético de inicio, ya veremos para el año que viene, ya te estaré dando la agenda cuando nos veamos en el plató ahí el 1 de octubre, ¿verdad? Pues sí. Entonces recordemos, amigos, un taller abierto al público general el día 10, 11 y 12, curso de medicina astral, bioenergética y Sí. despeje de interferencias espirituales. Y luego tienes el segundo curso que hemos hablado ahora, que este ya hay que tener el primer nivel hecho para poder acceder a este curso del 17, 18 y 19 de octubre, Mariana. Primer nivel con cualquier maestro de par biomagnético, ¿eh? Así sea Ujú. online o presencial que lo hayan hecho, en cualquier escuela pueden venir a esta especialización, Aquí va ¿sí? a salir tu WhatsApp y tu página web, evidentemente, Mariana, y tus redes sociales. Ya, Te pueden inscribir y gracias. preguntarte y le sacas de dudas a la persona que quiera hacer este segundo curso que vas a hacer aquí en Barcelona. Y nosotros encantadísimos que vengas por España, Mariana. Eres muy querida aquí en el país, ya lo sabes. Gracias. Y Sí, espero que sigas viniendo siempre cuando puedas, ¿eh? Ahora de momento te vamos a tener aquí sí, muy prontito ya, el mes próximo. sí. Falta poquito a poquito, así que yo feliz, porque cuando llego ahí, cuando voy a México o a España, me siento como en casa, es tanto el cariño y bueno, también memorias que uno va recogiendo cuando visita estos lugares donde ha pisado, donde ha estado. Este es un tiempo de recuperar memorias y llego ahí y es que encuentro amigos, encuentro
Bueno, será también que también lo traigo hay una memoria que viene celular, ¿no? Todos mis abuelos eran españoles, así que Sí. viene eso en nuestros genes. Mariana, no sé si quieres aportar alguna cosita más antes de finalizar a nuestros amigos de la comunidad. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de hoy es la canalización y conexión de mundos. Estamos Ujú, ahora en un tiempo donde se están abriendo los sentidos, mucha gente está empezando a escuchar voces, a tener más contacto con el mundo espiritual. El llamado es a trabajarnos a nosotros mismos en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional para poder vibrar bonito, para poder darle el tiempo que tiene que darse a cada duelo, a cada historia, a cada película de nuestra vida, el tiempo apropiado para no caer en ese bucle mental que al final nos termina desviando de nuestro propósito y de atrayendo energías que son densas. Y especialmente los que quieran entrar en el mundo de la canalización, por favor, estudien, ¿sí? Busquen profesionales responsables y hagan y vean el trabajo humano paralelo que hay en torno a esto, porque cuando canalizamos, sí hay ciertos tipos de contratos que vienen desde el alma que se hacen con los guías que nos asisten. ujú. Entonces, si vamos a entrar en ese espacio y nuestros guías nos van a dar la confianza y el ok para empezar a dar una información a otras personas, tenemos que estar muy disciplinados, muy enfocados y muy pisando seguro, ¿sí? Así que bueno, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Con mucha Ujú, responsabilidad, Mariana. ujú, sí. Pues se nos está ¿Ah? acabando el tiempo, Mariana. Un placer Gracias. hablar contigo hoy, la tarde de hoy, a pesar de las interferencias que tenemos con Internet hoy, pero hemos podido hacer el programa, la entrevista Sí, y sí. recordar, amigos, que muy prontito la vamos a tener a Mariana del Hoyo en el plató de televisión aquí en Barcelona de aquí a unos poquitos días y nos va a hablar de otras temáticas y otros temas súper interesantes como ella sabe y domina, ya que es una gran profesional en el mundo de la medicina holística. Mariana, un Ujú. besazo enorme, un abrazo. Gracias por tu tiempo, por Muchas transmitirnos gracias. tus conocimientos y sabiduría. Y nos vemos muy pronto aquí en Barcelona. Nos vemos pronto. Gracias, Francisco. Gracias siempre. Y Gracias a todos los que recordar, nos sí, y recordar ven. estos dos cursos que va a impartir Mariana del Hoyo en Barcelona el 10, 11 y 12 de octubre y el 17, 18 y 19. Amigos, os envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Dale like al vídeo, compartirlo y que esta información tan valiosa compartida hoy con Mariana llegue a muchísimas personas. Un abrazo grande para todos. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao.